Bienvenidos a esta masterclass espiritual. Voy a empezar por lo más sencillo. No va a ser una clase muy dopamínica, o sea, va a ser lo más natural posible porque, como habéis visto, va a durar bastante este vídeo. Voy a tratar de fluir y daros la información lo más transparente posible para que realmente impacte en vuestra vida y podáis conseguir esas metas como emprendedores o esos objetivos internos espirituales que necesitáis para vivir una vida gozosa y feliz. Y sobre todo lo que se me ha sido revelado, tanto de mi subconsciente como de todos mis años emprendiendo, y que ahora os voy a decir para que deis ese salto cuántico espiritualmente. Y voy a empezar, sobre todo, voy a tener la Biblia a mano por si necesito un poquito de inspiración, porque van a ser horas hablando sin parar. Por lo tanto, os quería comentar, guerreros, el primer punto a tener en cuenta, que es el reino de Dios. Tu cuerpo está deseando volver al Padre. Lo que la gente no ha entendido sobre el cielo es que el cielo va a estar ahí siempre, esperando a que tú pues vayas, ¿no? Cuando transites por este mundo y mueras, vas a volver a esa luz, a esa vibración positiva de gozo. Y quiero contaros cómo se trae el reino de Dios a la tierra. Y fue con una experiencia que estuve durante 5 días ayunando, y cuando eliminas todo el placer, dopamina, comida, porque claro, voy a hacer un receso, ¿vale? Antes de contaros. Cuando entramos a este mundo nos damos cuenta de que siempre va a haber una bola y una lucha de nuestro cuerpo. Siempre va a haber placer y va a haber dolor, y a partir de ahí tenemos que estar transitando de uno al otro. Luego si hay placer, hay mucho dolor, si hay mucho dolor, luego queremos placer. Entonces estamos como simplemente como dijo Jesús, durante esta vida el reino está arriba en el cielo, no está aquí. Durante esta vida los huesos se siguen rompiendo. Por eso nuestro alarido, nuestro corazón, lo que está buscando es volver al cielo, volver a esa sensación, ¿no? Y quiero comentaros cómo se siente el cielo en la tierra, porque mucha gente esto no lo entiende, pero a mí se me ha sido revelado hoy en la ducha, después de estar 1 hora y haber gastado todo el agua de la comunidad, y tiene que ver con ayudar a otras personas. Entonces, volviendo a la historia de cuando me tiré 5 días ayunando, yo no sentía ningún tipo de placer, por lo tanto era como, ¿ahora qué? ¿No? Solamente era dolor. Y entonces de repente una persona me agradeció y literalmente mi cuerpo estaba totalmente claro, era un agua clara, entonces estaba vacío, y de repente entró esa sensación de gozo, esa sensación del cielo, de amor, de un agradecimiento de una persona que llevaba años fumando marihuana, y gracias a mis vídeos la había dejado de cuajo y algo había despertado internamente, ¿no? Y me dio las gracias. Entonces empecé a pensar que traer el reino aquí a la tierra, porque las personas que más han sido alzadas por Dios han sido personas que realmente no estaban buscando el beneficio propio. De hecho, su beneficio era nulo en esa transacción hacia el mundo, pero consiguieron grandes cosas, impactar la vida de miles de personas. Entonces, ¿cómo consiguieron la fuerza de voluntad para hacer eso? Fue exactamente porque trajeron el reino de Dios, al menos un fragmento, a la tierra. Y entonces esos fragmentos del cielo es el agradecimiento, el cómo das al mundo. Entonces, cuando tú sales de la ilusión de hoy, del placer, he tomado una decisión, y esa decisión es: si me quieres dar dolor hasta la muerte, pues ahí estaré, llévame contigo, Dios. Y si me quieres dar placer, dame placer, ¿no? Placer es las bendiciones, cumplir tus sueños, cumplir tus metas, y el dolor es eso que te está acercando pues a cumplir ese propósito en tu vida y que duele. Pero te tienes que centrar solamente en traer el reino de Dios a la tierra, en sentir ese fragmento del cielo que es ayudar a otros. Y ese agradecimiento literalmente es lo que te va a hacer expandir tu conciencia. Y voy a leeros un versículo aleatorio de la Biblia, porque ahora mismo estamos totalmente conectados en este vídeo. Espero que te quedes hasta el final del vídeo, porque eso es súper importante. Recuerda que tengo un club donde ayudo a las personas y las guío espiritualmente, y sobre todo las saco de ese yo inferior, aniquilamos ese demonio que le está todo el día intentando coger y volver a llevar a esa vida pasada. Es un lastre, entonces te convierto en tu mejor versión, te alineo con tu conciencia para que puedas vivir y caminar en propósito. Los 3 últimos trompetas. El 5.º ángel sonó la trompeta, y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió del pozo humo, como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire a causa del humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Les fue dicho que no dañasen la hierba de la tierra, ni ninguna verdura, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Se dio orden de que no se los matasen, sino que fuesen atormentados durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. Los hombres buscarán
en aquellos días la muerte y no hallarán y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra y tenían sobre sus cabezas como coronas semejantes al oro, y sus rostros eran como rostros de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Claro está que habéis visto, ¿no? Cuando solamente te planta dolor, el único alivio es la muerte, porque la muerte es la liberación. Pero ¿y si te dijera que tienes que agradecer que estás vivo, que tienes que cargar tu cruz, pero que sobre todo tienes que aliviarte de esa conciencia de Jesús que está dentro de ti, que te está aliviando tu gran peso? Por eso lo que tú necesitas ahora mismo es un cambio de perspectiva en tu vida. Voy a pasar a otro punto, tienes que aprender a controlar tu mente, porque tu mente es la clave de todo. Ahora bien, ¿por dónde va a entrar esa energía negativa que te hace sufrir en la vida si no es por tu mente, si no es por tus 5 sentidos? Ahí va a estar siempre intentando apoderarse del control de tu energía, de tu vibración, de tu voluntad. Por eso tú tienes que ser capaz de ubicarlo, tienes que ser capaz de autodominarte, tienes que encontrar tus vías, tus herramientas para literalmente controlar eso que se te ha sido dado, para que tú lo muevas y para que no sea movido por fuerzas externas. Porque Napoleón Hill hablaba muchísimo de esto, de que el mundo está en el 99% creado y dominado por esa gente, ¿no? Con esa mente de indecisión, de no coger un rumbo. Y tu mente es igual que un órgano cualquiera de tu cuerpo y tú tienes que saber controlarlo y que también funcione. Hay una parte subconsciente y una parte consciente en tu mente. Entonces tienes que utilizar tu mente consciente para que llegue ese estado de alerta cuando te estás saltando algo, una acción que estás postergando, que estás procrastinando. Entonces ahí tienes que dejar que tu mente consciente te pegue esa alerta. Tío, tienes que grabar este vídeo de 5 horas. Tío, te tienes que dar esa ducha fría. Tío, tienes que ir al gimnasio, tal. Pero hasta ahí. No intentes materializar a partir de tu mente consciente o vivir una vida plena a partir de tu mente consciente, porque es simplemente un órgano que te da esas alertas de supervivencia, nada más. Al revés, tienes que adentrarte a esa sensación subconsciente que coge las riendas y que hace que todo sea un aparecer y desaparecer, un momento presente efímero aquí y ahora, cesa, un momento que se mantiene constante en el tiempo y recreándose y naciendo y muriendo. Por eso cuando tú dejas total las riendas a tu mente subconsciente y confías en que tú vas a tener la fuerza porque se te va a haber sido dada, sin importar en qué punto estés en tu vida, cuál sea tu challenge, cuál sea tu desafío, estés en una ciudad, ahora mismo tengas presión financiera, si tú dejas que esa mente subconsciente sea la que coja las riendas de tu situación y confíes en ella y dejes de intentar forzar algo que nunca va a llegar si lo fuerzas, ahí va a estar la clave de tu manifestación. Y para eso tienes, como te he dicho, que tener un control absoluto sobre tu mente y también eso luego va a generar que tengas un control absoluto sobre tus emociones. Las emociones es la esencia de cómo yo he llegado hasta el día de hoy en ser la persona que estáis viendo, expandir mi conciencia, empezar a manifestar esas pequeñas metas como emprendedor, que todavía estoy muy lejos de ser ese magnate millonario, pero bueno, sí que estoy muy lejos también de esa gente que vive en un empleo movidos por el samsara y por el placer instantáneo y literalmente no han despertado. Por eso quiero deciros que la vida realmente creemos que son metas, proyectar a metas, un proceso, pero realmente la vida es un desapego de la vida, es un desapego de esta vida, se rompe los huesos, en esta vida no hay liberación. Por eso tú tienes que ser capaz de vivir una vida donde sí haya liberación, donde sí puedas conectar con ese espíritu y para eso tienes que dar, tienes que agradecer, tienes que servir, tienes que encontrar tu don, tienes que encontrar tu propósito. Y adivina qué, tu propósito nunca lo vas a encontrar hasta que no tomes la decisión de encontrarlo, hasta que no empieces a perderte. Cuando tú te pierdes es cuando te encuentras encuentras tu línea de esfuerzo en este mundo, que es simplemente dar a esa persona que has encontrado al mundo. ¿Y cómo vas a dar a esa persona que has encontrado al mundo? Amplificando esa gran persona. Y esa gran persona, esa gran luz, ese gran don espiritual, esa cosa que a ti se te da muchísimo mejor, como si Dios te la hubiera puesto y que al mundo le cuesta, es lo que tú tienes que dar. Hace poco con uno de mis alumnos del Club Golden Warrior, un alumno que está facturando mucho dinero, más de 4 cifras, de hecho con 21 años ya con las criptomonedas y él tenía 70.000 euros ya, y me hablaba muchísimo de esto, hemos hablado, es una persona muy sabia, pero que realmente necesitas encontrar quién eres, encontrar tu propósito y
Y tu propósito, como en su caso, va a ser ese, ¿no? El poder manifestar. Yo llevo 3 años emprendiendo hasta ahora, que estaba a 0 euros. Ahora, poco a poco, ¿no? Que ahora voy a dar un salto cuántico porque me estoy proyectando hacia esa persona abundante con fe absoluta a Dios, a su plan, a su propósito. Pero él tenía un don, literal. O sea, para él era sencillo manifestar. Pues ese es el don que tú tienes que dar al mundo. Cada persona tiene un don, de la misma forma que yo te estoy expandiendo la conciencia, que yo te estoy alineando con tu propósito, que yo estoy haciendo que esas preguntas internas se resuelvan dentro de ti porque yo he sabido resolverlas dentro de mí. Ese es mi gran don, el alinearme con mi mejor versión, en el aniquilar demonios internos que me llevaban literalmente deambulando, amparado, en esa mente indecisa durante años debido a la causa del miedo. Eso es lo que yo te doy. Entonces tú tienes que encontrar eso que se te da bien, eso que las personas se acercan a ti para pedirte ayuda. Ahí se va a encontrar tu propósito. Ahí vas a empezar a coger fragmentos del cielo y crear tu reino en la tierra. Y a partir de ahí ya simplemente va a ser un juego de resistencia. Pero recuerda lo siguiente, que es que Dios, si te quisiera ya en su techo, ya te hubiera dado el dolor suficiente para volver a Él. Pero si todavía no te ha dado ese dolor suficiente es porque todavía tienes un propósito y con un contrato. Has venido aquí a dar y la única forma en la que vivas una vida con gozo, que realmente eso es una ilusión también, si lo piensas, en vez de sentirlo con el corazón, es dando al mundo y sirviendo con tus dones espirituales que se te han sido dados a ti mismo. Y voy a leeros otra frase de la Biblia. Mira, se me ha abierto la justificación de Abraham. ¿Qué diremos, pues, haber obtenido a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tendrá motivos de gloriarse, aunque no ante Dios. Pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y le fue computado a justicia. Ahora bien, al que trabaja no se le computa el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no trabaja sí que cree en el que justifica al impío. La fe le es computada por justicia. Así es como David proclama: bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin las obras. Así es como David proclama: bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia sin las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido velados. Venturoso el varón a quien no tomó cuenta el Señor de sus pecados. Ahora bien, esa bienaventuranza es sólo de los circuncidados o también de los incircuncisos. Realmente no me he enterado de nada, pero ese no es el punto, ¿vale? El punto es que sintáis el gozo de la acción alineada, no el entenderlo, porque eso ya ha sido implantado en mi subconsciente. Por eso tenéis que empezar a aprender a vivir de vuestro subconsciente, porque ahí se alberga literalmente el infinito del razonamiento humano, el infinito de la creatividad, el infinito del resolver problemas, el infinito de manifestar esa meta, el infinito de salir de ese bucle mental de miedo, de dudas, de pecado, de no tener una fuerza, una espada, unos ojos que te hagan destillear la vida. Y esa vida tú la vas a decidir cuando tomes la decisión de decidir por ti mismo. Si tú no tomas la decisión de decidir por ti mismo qué quieres en tu vida, nunca vas a poder decidir tu vida. Es un juego de palabras, un trabalenguas, pero te acaba de instaurar una nueva creencia interna. Estos pensamientos están codificando tu mente subconsciente y tienes que entender la esencia de por qué yo estoy grabando este vídeo, para que tú entiendas la esencia de cómo vas a cambiar tu vida por completo en este 2026. Vas a dar un cambio tan rotundo después de terminar este vídeo. Tu conciencia te lo está diciendo, pero tu ego te está diciendo placer instantáneo. Vamos a no seguir con este vídeo. Y ahí es cuando va a empezar la verdadera lucha interna. Pero cuando tú sigas escuchando a tu conciencia, te mantendrás un segundo más, otro más, hasta que rompas la resistencia interna que tu mente está creando y te adentres en flow. Entonces estas 2 horas, 5 horas del vídeo se sientan como minutos, porque ahí habrás literalmente cambiado tu ser por completo. Y así es como yo lo hago en el Club Golden Warrior. Cambio el ser. ¿Cómo? Simplemente hago lo que me dice y les digo lo que mi conciencia me dice a cada momento. Obviamente, si un chaval viene con un vicio de tabaco y yo me puedo tirar una semana sin comer, obviamente la energía que yo tengo de autodominio va a hacer que trascienda. Si viene una persona que no tiene hambre, si viene una persona con una carencia y yo he pasado por eso, obviamente le puedo dar las herramientas técnicas y prácticas para que se convierta en esa mejor versión, que yo pase de pánico social a ser carismático, a viajar por el mundo, pero en el fondo lo único que yo predico es la verdad. Y la verdad te hará libre, dice la Biblia. Pero quitando religión de lado, porque no tiene nada que ver con una religión esto,
Me da igual que esto sea un libro, este libro está vivo y lo amo y agradezco que lo hayan creado los apóstoles, porque es una bendición de Dios, literal, como Napoleón Hill, conversaciones con el diablo. Pero en la esencia yo lo que te estoy dando es mi corazón, en la esencia lo que yo te estoy dando es este fragmento del cielo que Dios me ha traído ahora mismo a la tierra. Eso es lo que tú tienes que empezar a crear, esos pequeños fragmentos, esas pequeñas... Mirad esto. Voy a leer una frase que os va a impactar, guerreros. Mira, Romanos. Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir a las insidias del diablo. Que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad pues la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y vencido todo, os mantengáis firmes. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza. Ahí hablo, ¿no? ¿A esto qué tiene que ver? Con que siempre en el mundo nunca va a haber un gozo eterno, nunca va a haber un equilibrio en el que la vida se rompe los huesos, lo repito. Entonces te tienes que mantener firme, tienes que sacar la espada, fortificarte con la armadura de Dios, la espada de Cristo, para luchar esos días en los que tu yo inferior se apodera de ti, en los que tu fuerza de voluntad no vibra, no está ahí. Llega la pereza, llega la procrastinación, llega el azúcar, llega a querer sucumbir a ese impulso, a ese vicio de nuevo, y ahí llega tu fuerza de voluntad, que no la has sacado de una fuerza humana, la has sacado de una fuerza sobrehumana, que se llama Dios, que se llama Jesucristo, que se llama tu conciencia, que se llama el Espíritu Santo. Y literalmente eso es lo que te va a hacer después dar ese salto que tú estás buscando en tu vida. Pero para eso tienes que saber que no tienes que tener un apego a la vida, tienes que tener un desapego a esta vida, porque siempre es un bucle, es una matrix, es un bucle en el que vas a venir, vas a sentir dolor para manifestar algo, después eso te dará placer, si sigues con el placer te hará débil, y si eso te hace débil, tendrás que volver al dolor para manifestar de nuevo, para tal, pititán tuntero. Pero hay una cosa que es neutra y que siempre está ahí, el propósito, el dar al mundo, ese fragmento del cielo que puedes crear en la tierra y plantar tu semilla. Eso es lo único que sí que realmente puedes crear siempre y que no es un bucle, porque es un pequeño ápice de todo lo que se encuentra allí, en el más allá, en el cielo. Y por eso, espera que voy a beber agua. Estoy muy agradecido de que estés en este vídeo viéndome. Voy a terminar de leer esta parte de la Biblia que es fundamental. Embarazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda suerte de oraciones y plegarias, orando en todo tiempo en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que al abrir mi boca se me conceda la palabra para dar al conocer con franqueza el misterio del Evangelio, del que soy embajador encadenado para anunciarlo con toda libertad y hablar de él como conviene, y para que sepáis lo que a mí se refiere y que hago, os lo dará a saber Tiquicio, hermano amado y fiel ministro en el Señor, que os envió para que sepáis de nosotros y consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y caridad con fe, de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la incorrupción. ¿Por qué os estoy leyendo esto? Porque realmente aquí se encuentra una gran verdad. Pero ahí, dentro de ti, también se encuentra una gran verdad. Es tu verdad. Y tu verdad es la que tienes que dar al mundo. Y tienes que dejarte de gilipolleces, de vías, de métodos, de estrategias en tu negocio, en tu emprendimiento. Tienes que centrarte en cuál es tu verdad. Porque esa verdad te convertirá en tu mejor versión. En esa versión que Dios ha puesto aquí para que tú cumplas tu propósito. Tu propósito no es ganar dinero. Tu propósito no es crear una vida a modo Minecraft creativo con tu casa en la playa, tu mujer y tu hijo. Tu vida es que te desapegues de lo que tu ego quiere y que te apegues de lo que tu espíritu quiere dar. Entonces ahí sabrás que todo lo que hagas con amor, todo lo que hagas desde tu conciencia es lo que te va a llevar a materializar tu vida. Y llegarán las dudas de si esto tendrá sentido, no tendrá sentido. Me da igual si tiene o no sentido, porque es la energía que tú inyectas en tu negocio. No es el método, es la energía que inyectas en tu negocio.
Eso es lo que te va a abrir la puerta. Y eso es lo que te abre la puerta al cielo y la tierra, porque tú vas a inyectar amor en tu negocio, al mismo tiempo que esa energía explosiva que aniquila la procrastinación, que aniquila las dudas, que aniquila el miedo y lo convierte en fe instantáneamente. Pero para eso tienes que tener un corazón firme, tienes que tener una fuerza indomable, tienes que tener un coraje que a aquellos que lo vean les des envidia, pero envidia de la buena, envidia de seguirte, envidia de ver a un líder ante sus ojos que no le va a parar ningún torbellino ni ninguna tormenta, porque ahí estás tú, varado, pero conectado, varado, pero conectado, varado, pero conectado. ¿Y con qué estás conectado? A esa es tu verdad y te va a hacer libre, pero aprende a conectarte con al menos algo que realmente veas que no es falso. No importa que tengas que discernir si es al 100% eso que tú estás imaginando en tu mente real. Solamente tienes que tener fe de que tu verdad te va a hacer libre. Y no importa. Y volver al centro siempre, encontrar de nuevo esa verdad. Vamos a seguir con la Biblia. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra, os diré a quién es semejante. Es el hombre que edificando una casa, cava y profundiza y cimienta sobre roca. Sobreviniendo una inundación, el río va a chocar contra la casa, pero no puede conmoverla, porque está bien edificada. El que oye y no hace, semejante al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin cimentar, sobre la cual choca el río y luego se cae y viene a ser grande la ruina de aquella casa. Por lo tanto, hay emprendedores con los que yo trabajo que llevan mucho a pasta su vida, pero se caen. Porque en la esencia, en la raíz, se quedan estancados en lo que el placer de ese dinero les puede llevar a su vida. Y se piensan que ahora en la vida ya no va a haber huesos que se rompan o dolor para manifestar. Ahora solo te conviertes en placer. Y eso es porque vives todavía en el samsara, en la bola entre placer y dualidad, y dolor y dualidad, y placer y dualidad, y dolor y dualidad. Pero si tú eres capaz de lo que os he dicho, de ese fragmento de Dios, traerlo aquí, empezar a conectar con esa vía, y para conectar con esa vía, en primer lugar tenéis que amplificar vuestra conciencia. ¿Cómo vais a amplificar vuestra conciencia? Literalmente, yo estaba en la universidad perdido en vicios. Yo estaba adicto al placer instantáneo. Tomaba azúcar, mucho azúcar, mientras me metía alucinógenos, marihuana por los fines de semana y luego lujuria, ¿no? Lo que viene siendo dándole a la ñaca ñaca. Y eso era lo que hacía. Entonces, yo no era capaz de conectar con esa voz, porque incluso el tabaco, que tengo alumnos que en 33 años fumando tabaco, con un día, 2 días, ya llevan más de una semana sin fumar tabaco. Entonces, ese tabaco hace que tu fuerza de voluntad disminuya y hace que te alejes literalmente de tu conciencia. Es la que va a manifestar tu vida. Ya quieras emprender, pero cuando empieces a emprender y camines por la luz, sin placer instantáneo, sin vicios, sin drogas, sin querer corromper almas por hacer dinero, te vas a dar cuenta de que siempre va a haber un bucle, siempre va a haber un patrón, un vacío, una soledad interna. Y ahora bien, ¿qué va a poder cubrir esa soledad? Darte cuenta de que más allá del placer y más allá del dolor existe un reino en el cual no hay dualidad, solo gozo. Y ese gozo lo das al mundo. Por eso, la oración de Getsemaní, saliendo se fue, según costumbre, al monte de los olivos, y le siguieron también sus discípulos. Llegado allí díjoles: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Lleno de angustia, oraba con más instancia, y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Levantándose de la oración, vino a los discípulos y encontrándolos adormilados por la tristeza, les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es triste, pero al mismo tiempo es gozoso escuchar esto, literal. Escuchar esto, literal. Fue más allá de la dualidad, fue más allá del samsara, fue más allá del placer y del dolor. Se conectó con el verdadero camino hacia el cielo. Aunque al principio parezca el infierno y después del parto aparezca el hijo, el parto deja de tener valor cuando se llega a nacer. Y tú vas a volver a nacer, pero no aquí, guerrero, no aquí. No aquí, literal. Por eso tú tienes que hacerte libre de la atadura, del placer y del dolor. Y hace poco mi conciencia me plantó una premonición. Tan alineado estoy y me dijo:
un tren, ¿a dónde? Y pensaba en una host family de estas de Work and Holidays y irme a una host family, a una huerta, trabajando 4 horas por alojamiento y comida, y sentí escasez. Y estaba proyectándome hacia mi versión más abundante. Sentía que necesitaba fe, necesitaba abundancia para transmitiros la verdad, para transmitiros el mensaje que os va a hacer libres, tanto interno como externo, cumplir vuestros sueños, materializar vuestras vidas, aniquilar ese yo inferior que se apodera de vosotros noche y día. Entonces compré un vuelo a París, donde no hay dinero para sobrevivir, con mis medios humanos, con mis recursos actuales. Si yo me pongo a pensar con mi parte consciente cerebral, no hay un camino que se pueda abrir, no hay una puerta que yo pueda albergar, simplemente hay un vacío. Pero ese vacío yo decido caminarlo, porque si mi conciencia me lo ha dicho, solo me queda la fe. Y ese camino donde tú eres un alma libre y donde tus ojos brillan porque hay riesgo en la vida, es donde tú tienes que ir literalmente. Literal, tienes que ir a esa mierda. Esa mierda que pone tu conciencia, aunque te dé miedo, lo haces porque te da miedo. Y ese miedo te hace crear una persona que luego aporte valor al mundo y puedas crear de nuevo, te lo repito, esa semilla que vas a implantar del reino de Dios en la tierra. Para que poco a poco las víctimas del maligno empiecen a convertirse en las víctimas del amor de Jesús. Y cuando tú eres víctima del amor de Jesús, eres imparable, eres infalible, eres gozoso y feliz y estás lleno de fe. Aunque a veces haya momentos en los que la turbulencia llegue, como la turbulencia llegó a su vida y no la pudo evitar, pero él puso el ejemplo, como cuando lavó los pies a sus apóstoles y se puso como siervo, el Señor como siervo, para dar ejemplo de cómo hay que vivir. Ese ejemplo es el que luego tú vas a dar al mundo. Por eso crea tu ejemplo, crea tu forma de vivir, crea quién eres, pero sobre todo sé y deja de buscar una forma de crear tu vida, empieza a buscar una forma de conectar con tu vida interior. La vida interior es para la gente sabia, la vida exterior es para la gente pecaminosa, porque si tú eres exterior, nunca vas a poder conectar con lo que está en el cielo, porque al cielo solamente se conecta mirando hacia adentro. El cielo en la tierra es un proceso de autodescubrimiento en el que nunca va a cesar el dolor y el placer vendrá, pero esto lo tienes que asumir. Si sigues hasta este momento, quiero que me lo escribas por comentarios. Si ahora mismo llevas no sé cuántos minutos, no voy a mirar ni la hora porque me salgo del flow. Pues escríbame más o menos a qué minuto me estás viendo. Yo ya no sé si he disociado el tiempo, pero vamos a seguir con este flow. Vamos a seguir hablando de la mente subconsciente porque, literal, te voy a hacer un lavado de cerebro tan jodido, hermano, como póntelo para dormir, como si te lo pones para dormir, pero tu vida va a cambiar después de este vídeo porque no sois capaces no podéis expectar lo que se espera al final del vídeo. La verdad que te voy a decir al final del vídeo, el blueprint mental que te voy a decir al final del vídeo, literalmente me lo está diciendo mi conciencia desde una vibración alta. Y wow, te va a impactar tanto que tu vida va a dar un giro 360 grados. Vas a despertar, vas a convertirte en un guerrero y en una guerrera que se autodomina y que no sucumbe a ningún placer de la vida. Para eso te tienes que quedar y comentarme cómo te estás sintiendo. La negación de Pedro. Apoderándose de él, le llevaron e introdujeron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habiendo encendido el fuego en medio del atrio y sentándose, Pedro se sentó también entre ellos. Viéndoles una sierva sentado a la lumbre, fijándose en él, dijo: «Este estaba también con él». Él lo negó diciendo: «No le conozco, mujer». Después de poco le vio otro y dijo: «Tú eres también de ellos». Pedro dijo: «Hombre, no soy». Transcurrida cosa de una hora, otro insistió diciendo: «En verdad que este estaba con él, porque es Galileo». Dijo Pedro: «Hombre, no sé lo que dices». Al instante, hablando aún él, cantó el gallo. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor cuando le dijo: «Antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Porque eso es el miedo. Y obviamente no estamos al nivel del espíritu y de la conexión que Jesús tenía, pero por eso nos perdonó, para poder fallar y no ser perfectos como Él. No necesitas ser perfecto, hermano. No necesitas sufrir y crucificarte por el mundo, pero sí necesitas encontrar una parte en tu vida en la que solamente sirvas al mundo, en la que encuentres ese don, en la que te encuentres a ti mismo. Y te voy a dar el blueprint para encontrarte a ti mismo. Mañana te vas a levantar y vas a hacer 500 burpees sin parar. Hasta que no hagas 500 burpees, no te vas. Y de esa forma encontrarás algo que estuvo ahí esperándote para renovar. Y esa renovación va a hacer que tú cambie, que tu vida también se renueve.
porque al renovar el ser renuevas tu vida, y viceversa, mundo interior, mundo exterior, mundo exterior, mundo interior. Cuando yo me voy a parir, renuevo externamente, para que se cree esa autosugestión interna. Y todo lo que yo he avanzado en la vida ha sido debido a la autosugestión interna, cuando he atravesado el miedo y me han brillado los ojos. Y una decisión que podía decir con el miedo, pues dije, la decido con el amor y con la fe y con superar ese miedo. Un trabajo seguro de ventas, donde tengo un sueldo fijo, o meterme en un trabajo a comisión para aprender de verdad. Quedarme en casa de mis padres o irme a la aventura, dejar un trabajo que no me gusta y plantarme la incertidumbre, o mantenerme en ese trabajo, decirle lo que pienso al jefe o no hacerlo, decir al mundo mis mayores vergüenzas de ese entonces o mantenérmelas calladas como un lastre. Eso eleva mi vibración, porque el miedo literalmente eleva tu vibración. El miedo hace que atravieses y que encuentres una parte de ti que no sabías que existía. Por eso, cuando tú te brillan los ojos y tienes esa mirada de jaguar, realmente ahí es cuando cambia tu vida. No va a cambiar tu vida con un plan, ni con una estrategia, ni con un curso. Va a cambiar tu vida con una energía. Yo lo que te doy en el club es solamente energía, para que tu vida cambie, para que tu intuición cambie, para que conectes con tu propósito, para que conectes con la vida, para que empieces a sentir el gozo, para que bajes tus estándares de la felicidad, para que no se las estés al diablo diariamente, porque eso es lo que haces cuando te fallas. La vida nueva. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Por la gracia que me ha sido dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros, no os sobreestiméis más de lo que conviene estimaros, sino estimaros moderadamente, cada uno según Dios le repartió la medida de la fe. Pues a la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Así todos tenemos dones diferentes, según la gracia que nos fue dada, ya sea la profecía, según la medida de la fe, ya sea el ministerio para servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta para exhortar, el que da con sencillez, quien presida con solicitud, quien practica la misericordia, hágalo con alegría. La caridad será sincera, aborreciendo el mal, adhiriéndonos al bien, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, orándonos a porfía unos a otros, sed diligentes, sin flojedad, fervorosos de espíritu como quienes sirven al Señor, vivir alegres con la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración, ocupándoos asiduamente en las necesidades de los santos, fomentando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran, procurad tener unidad de sentimientos uno para con otros, no seáis altivos, más allanos a los humildes, no seáis prudentes en vuestra apreciación, no volváis mal por el mal, procurad el bien a los ojos de todos los hombres, al ser posible y cuando de vosotros depende, tened paz con todos. No os toméis el justicia por vosotros mismos, amados, sino que dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está, a mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Por lo contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, que haciendo así amontonáis carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer del mal, antes vence al mal con el bien. Y esto me ha llevado a la conclusión, ¿no?, con mis alumnos hoy, ¿no? Cuando tú te vuelves irascible con las personas y quieres proyectar una parte de tu ego que esa persona te haya dañado, si tú eres capaz de disolver ese ego realmente y crear un valor como persona, vas a amar a tu enemigo. Cuando yo estaba en Irlanda y me timó el landlord, el que llevaba los alquileres, cientos de euros, o cuando me echaron a la calle, me echaron a robar, yo oraba por esas personas, yo amaba a esas personas, porque ¿para qué me voy a llevar yo el lastre que ellos ya tienen? Ya que se queden ellos con sus carbones en la cabeza. Yo me los quito. Es como te lanzan una mierda, hermano, la gente es imbécil y se la restriega por el cuerpo. No, hermano, me lanzan una mierda, pues me la quito y sigo con mi vida. Entonces, cuando tú aprendes a perdonar, cuando tú aprendas a amar a las personas que te han hecho un mal, ahí te vas a sentir libre, empoderado y sobre todo decidido a convertirte en una nueva persona. En una persona que habla desde el amor, que actúa desde la abundancia y que decide desde la fe, porque he patrocinado este vídeo Solán de Cabras, el mejor agua, nada, es coña, es agua de grifo, pero está en una botella de Solán de Cabras. Por eso, guerrero,
Quiero decirte la clave del éxito en tu negocio. ¿Sabes cuál es ya, no? O la clave del éxito en tus metas. ¿Sabes cuál es ya, verdad? Ya la tienes clara. Es ahí. Es esa conciencia, es ese corazón que te brota amor por Cristo, que te brota amor para sentir emociones. ¿Cómo superé yo mi trauma de la infancia? Que me hicieron bullying durante infantil, primaria. Literalmente fue sintiendo dolor en el corazón, dejando que sangre, plantándome en ese miedo, no huyendo del miedo. ¿El miedo a qué? ¿De qué tienes miedo? Y vas a ver que es irreal, vas a ver Matrix, o por el maligno también se puede decir. No es tuyo, te lo han dado, por lo tanto, ¿por qué sigues manteniendo esa carga que no es tuya? Lo que tú no quieras sentir lo desechas. Ese pensamiento que llega, que te hace volar la cabeza, lo desechas porque no lo quieres. ¿Por qué no lo sueltas? ¿Por qué no lo sueltas y dejas que tu subconsciente guíe tu vida? Dejes que esa competencia inconsciente, que ese Espíritu Santo te dé la fuerza cuando tú no la tienes. Que cuando se te plantan miles de tareas a lo largo del día y no eres capaz de concebir cómo vas a pagar el precio para hacerlas todas, digas, no necesito pagar el precio, porque ya está el Espíritu que lo ha pagado por mí, que fue crucificado. Por eso tú no necesitas depender de tus fuerzas humanas, solo necesitas depender de la fuerza de tu fe, de la retroalimentación positiva que hagas a los pensamientos que realmente sí te llevan a lo que quieres. Y cuando te plantes una meta, no intentes darle y verle los pelos de las axilas. Intenta que sea difuminada, que esté difuminada en tu mente, que no haya, eclosiona esa meta en tu mente y simplemente siente la fe del camino interno. Pero deja de pensar, porque así lo alejas. Tú tienes que sentirlo para que aparezca. No tienes que pensarlo, porque vamos a pensar una meta. No, hermano, no, ¿ok? El día de la salud está próximo. Y ya conocéis el tiempo y que ya es hora de levantaros del sueño, pues nuestra salud está ahora más cercana que cuando creímos. La noche va muy avanzada y se acerca ya el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y visítanos las armas de la luz. Andemos decentemente, como decía, no viviendo en... ¿Qué está diciendo? No entiendo una mierda. A veces no vas a entender nada de la vida, pero tú tienes que seguir. Y cuando veas que no ese es el camino, pasas a la siguiente página y de repente aparece la bendición y te dice, pero cada uno ande según el Señor le dio y según le llamó. Y esto lo mandó en todas las iglesias. ¿Ha sido uno llamado en la circuncisión? No disimule el prepucio. ¿Ha sido llamado en el prepucio? No se circuncide. Nada es la circuncisión, nada el prepucio, sino la guarda de los preceptos de Dios. Cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado. ¿Fuiste llamado en la servidumbre? No te dé cuidado, y aun pudiendo hacerte libre, aprovéchate más bien de tu servidumbre, pues el que siervo fue llamado por el Señor es liberto del Señor. Igualmente el que libre fue llamado el siervo de Cristo. Habéis sido comprados al precio. No os hagáis siervos de los hombres, hermanos, persevere cada uno ante Dios en la condición en que por él fue llamado. Acerca de las vírgenes no tengo precepto del Señor, pero puedo daros consejo, como quien ha obtenido del Señor la gracia de ser fiel. Creo pues, por la instante necesidad, es bueno que el hombre sea así. ¿Estás ligado a una mujer? ¿A mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Si te casares, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero tendréis así que estar sometidos a la tribulación de la carne, que quisiera yo ahorraros. ¡Wow! ¡Wow! Es una locura, la carne. Lo que iba hablando, ¿no? Es samsara. Ahorraros la carne. Ayunar. Literal. Esa vida de ensueño, de ese Minecraft en creativo está bien. Pero si tú tienes un espíritu suficientemente firme, no vas, porque no eres capaz, uno humanamente, pues, me incluyo, ¿no? No eres capaz de decir, pues, no, tal, moderado mis deseos. Si me quieres dar dolor, dame dolor. Si me quieres dar placer, dame placer. Pero mi único objetivo es el mundo con mi propósito. Esa forma, como dice aquí, pero tendréis así que estar sometidos a la tribulación de la carne que quisiera yo ahorraros. La persona que más amas es el mayor dolor de tu espíritu. Literal. Tu alma está queriendo que esa persona que más quieres muera para ser libre. Y es una realidad y es una soledad que el mundo no quiere aceptar. Pero tu ego se queda fragmentado cuando se apega. Y ahí creas la ilusión
la disociación, dejas de vivir con las leyes naturales. Y eso es porque tu mente es capaz de decidir, puede decidir una cosa u otra, pero cuando Dios te dice esa voluntad simplemente tienes que aceptar el dolor. Pero ahí está tu mente que decide porque puede decidir. No sé por qué, puede decidir, nos hizo libres. Entonces te dirá, no vayas por ahí, sigue apegado, sigue en la tribulación de la carne, no salgas de tu país porque tienes miedo, porque tu perro le amas mucho, tus padres le amas mucho. Para eso tienes que ayunar, tienes que caminar, cuando tienes que salir de una relación y literalmente tomar la decisión interna y empezar a sentir las emociones y las sensaciones. Que justamente hoy, un chico con el que iba a hacer una llamada, que de hecho se ha cancelado hoy, me decía eso, que tenía apego a una relación amorosa y le he dicho, mira, tal, tú lo único que tienes que hacer es mañana no comer hasta haber tomado la decisión de sentir las emociones de una vida sin ella. Tú eres capaz de vivir una vida sin él y sin ella, empieza a sentir esa mierda y te vas a dar cuenta de que nunca fue amor. El amor es incondicional, fue egoísmo, porque te hace sentir de una forma, porque te sientes una media naranja y tienes que crear una naranja entera con su otra media naranja. Pero ¿por qué no mejor te conviertes en una naranja si llega alguien a tu vida que sea otra naranja que aporte? Si eres una naranja y una media naranja quiere venir para ti, para absorberte, la dices que no. Porque esa es la verdad, ese es el amor. Cuando un amigo le está fumando un piti en tu cara, si realmente le amas, le pegas una colleja y se lo escupes a tomar por culo el piti. Ese es el amor duele. Y a veces hay que sacar incluso la espada de Cristo con tus familiares, porque muchas veces esa energía negativa, ese maligno, entra en la mente de los que más quieren. Ahí está, entra en tu mente, es ese miedo, es esa persona que te está diciendo no saltes a la fe, quédate en el miedo, quédate en la escasez, no vayas a la abundancia de un mundo nuevo, quédate ahí parado. Esa turbulencia de pensamientos negativos no eres tú, ni siquiera es tu familiar, porque ni siquiera sabe que está siendo movido por una fuerza externa, maligna, que te lleva a la escasez, que te lleva a la muerte espiritual. Esa muerte espiritual, no me jodas, hermano. Literal, o sea, estás intercambiando, las cosas intercambian, no sé si será tu caso, oyente, pero si esto te impacta al ego, pues háztelo mirar. Las personas prefieren intercambiar literalmente una vida de 60 años en una bola del samsara, de placer y dolor, y lo intercambian por su espíritu, una vida eterna, donde les va a dar un gozo real, un gozo que es verdad, y no es la falsedad de este mundo. Por eso, no mucha gente estará preparado para escuchar este mensaje. De la misma forma que no mucha gente está preparado, si tiene alergia a los cacahuetes, para comer cacahuetes. Pero por eso yo te estoy quitando la alergia poquito a poco, ¿vale? Para que no te dé un cataflusero. Por eso, voy a leeros otro verso. La resurrección de Naín es súper importante. ¿Sé por qué? No lo sé, pero aquí está. Aconteció tiempo después que iba a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad vieron que llevaban un muerto, hijo único de su madre, viuda, y una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad la acompañaba. Viéndola el Señor, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y él dijo: joven, a ti te hablo, levántate. Sentóse al muerto y comenzó a hablar. Y él se lo entregó a su madre. Se apoderó de todos el temor y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La fama de ese suceso corrió por toda Judea y por todas las regiones vecinas. ¡Qué locura! Pensamientos de vibración, literal. Lo que tú piensas se manifiesta. Pero hay que ser capaz de controlar tu mente para poder literalmente empezar a manifestar pequeños pensamientos, no crear vida de la nada, porque eso ya es un nivel de apóstol. Un ejercicio que es fundamental es que hagas paseos meditativos, que salgas inmóvil a la calle todos los días y empieces a controlar tus pensamientos. Cada vez que tu mente se quiera proyectar a tus problemas, las cosas que tienes que solucionar, tus proyectos, nada, dices que te follen y vuelves a los 5 sentidos, al presente, y poco a poco tienes que dejar fluir esa sensación. Es un estado de flow, no de rigidez. Sí, es verdad que cuando cortas el vínculo a esa mente racional y dices no, es como forzado, es como rígido y vuelves a los 5 sentidos, pero luego ya, una vez has roto esa barrera inicial, puedes dejar fluir ese estado de flow, ese white mind por todo tu ser. Y luego cuando llegas a casa te pones a escribir y hacer lo mismo, sin prisa, empiezas a escribir todos tus pensamientos y tus reflexiones y eso te va a aclarar muchísimo tu mundo interior.
Yo lo he estado haciendo todos los días con mi perro durante un año y realmente los resultados fueron muy locos. En cuanto a claridad mental, en cuanto a conocerme a mí mismo, la reflexión, yo lo hacía, por ejemplo, escribiendo en teclado. A lo mejor si te gusta más escribir, pues escribes. Pero mira, es sencillo hablar cuando no lo experimentas. Pero cuando lo estás experimentando, puedes hablar. Si tú no lo experimentas, no puedes hablar. Por eso, de la misma forma que si tú no tienes la energía para hablarlo, tienes que ser capaz de crear esa energía. Y ahora te voy a dar unas técnicas de autosugestión que son brutales para crear tu energía y poder hablar tu verdad. El dolor físico, el dolor emocional, miedo a la crítica, ¿no? No es lo mismo grabarte aquí que ponerme a grabar y que me estuvieran viendo, imagínate, 1000 personas. ¡Wow! La alineación que tendría es mucho más alta porque he atravesado el dolor emocional y todos incurridos en ese dolor emocional. El dolor espiritual, el permitirse aburrirte. Cuando tú eres capaz de disfrutar del tiempo presente en su estado neutro, ahí elevas tu vibración para decir una verdad. Yo ahora mismo estoy de ayuno, por eso os escuchéis una verdad mucho más limpia, que os alinea, mucho más neutra, que os está quitando de la tribulación de la carne. Y yo lo sé porque lo estoy sintiendo. Yo que ahora mismo tu vida no es la misma, tu ser no es el mismo, estás conectando con mi energía. Y si sigues en este punto del vídeo, suscríbete y activa la campanita. De todas formas, abajo, si queréis agendar una llamada conmigo para ver cómo os puedo ayudar, tenéis el Calendly, simplemente agendarla en un horario que os venga bien. También poner ahí vuestras cositas, Gmail y tal, y hacemos una llamada, agendamos, vemos si te puedo ayudar y si el servicio que tengo se amolda a ti, a tus necesidades, que seguramente, porque si estás en este punto del vídeo, es que tu conciencia te está llamando a ese cambio. Así que ahí lo tienes. Así que esos 4 dolores, más luego el mental, que es el que se me había olvidado, va a hacer que eleve cómo trabajamos el dolor mental, literalmente con hábitos, literalmente con mindset, literalmente haciendo cosas que nuestra mente no quiere. ¿Qué haría tu mejor versión en un momento? ¿O qué haría la mejor versión de todos en el mundo en esta situación? Pues tú haces el doble que ellos. Tú tienes que ser mejor, esto lo he aprendido de Mario López Mindset, ¿vale? Esta frase de mi mentor. Tú tienes que ser mejor en tu peor día que tu enemigo en su mejor día. Tú tienes que ser mejor en tu peor día que tu enemigo en su mejor día. Esa ley es la ley de Newton. Es la ley de la gravedad. Esta, hermano, es infalible. Y por eso cuando tú estés a lo largo de tu día, empieza a trabajar ese mindset, hermano. Empieza a trabajar esa fuerza de voluntad. Empieza a crear esos sacrificios internos. Mira, tal, tu conciencia te lo ha dicho. Tienes una recarga, un revólver con balas de tu conciencia. Entonces a lo largo del día tú tienes que ser capaz de ¡pa! Descargarlas todas. ¡Pa! ¡Pa! Y cuando se enquiste, que esa será la pereza, lo desenquistas y ¡pa! ¡Pa! Y sigues. Entonces tu conciencia te lo va a decir, hermano, y tú tienes que hacerle caso. Si tú no le haces caso, inevitablemente te vas para abajo, te vas para el calabozo. El calabozo es tu ruina y tu fe es ¿cómo se dice? Tu fortuna, tu fe. Se me ha olvidado algo, pero bueno, si no lo he dicho es que no era importante. Mirad, os voy a contar algo que es súper importante sobre la Biblia. Cuando yo cogí esta Biblia, literal fue de segunda mano. Y yo sentía que quería una Biblia. De repente vi una biblioteca de segunda mano y encontré esto y me llamó. No sé, es pequeño, tal, es naranja, me llamó la atención. Y siempre que internamente vosotros queráis algo de la vida, pero no tenéis las actitudes, no tenéis las habilidades para poderlo alcanzar de forma rápida o ya lo habéis intentado, tenéis que plantaros un lema, ¿vale? Que yo lo escuché de Napoleón Hill y se me quedó incrustado. Empiece y hágase rico, literal. Que también lo menciona en Conversaciones con el Diablo, creo. Que es que antes que rendirte, es empiece y hágase rico, sí. Antes que rendirte, pide ayuda. Entonces, siempre tu intuición, cuando dais alimento al alma, no al ego, con placer instantáneo y todo, tu intuición te va a llevar a esa persona, a esa situación, a esa oportunidad, que literalmente resuelva tu vida por completo. Porque ahora mismo en tu vida, recuerda que la vida es interior, hay una tuerca que no está ajustada. Entonces, eso Dios ya lo sabe. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta es el dejar ya las expectativas mentales sobre las consecuencias. Dios ya sabe que tienes que hacer dinero en tu negocio. Dios ya sabe que tienes que comer tus necesidades básicas, lavar la ropa. Dios ya sabe. Todo lo que no sea conciencia, actuar a las descargas del revólver, no lo necesitas. Déjaselo a Dios. ¿Por qué intentas retener algo que no va a dar Dios? ¿Qué crees? ¿Que Dios no sabe que las aves del cielo? Esto está en la Biblia. Tienen que comer, obviamente. No tienes que estar todo el rato pensando en lo que es obvio.
Es obvio, hermano, que tienes que ser rico. Es obvio que tienes que ser abundante para llevar el mensaje. Es obvio que necesitas dar alimento al cuerpo para no morir. Es obvio que necesitas hacer ventas para poder pagar una renta y no vivir en la calle y morirte ahí y ser un despropósito perdido. Obviamente ya lo sabe, pues ahora céntrate simplemente en pagar el precio de las acciones y del revólver y de tu subconsciente. Céntrate simplemente en entrar en flow. Céntrate en disolverte en tu verdad, disolverte en la acción, disolverte y empezar a inyectar energía en eso que quieres conseguir, cumplir. Inyecta energía, inyecta, 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 inyecta. Adrián Fitness, 1 a 1. Él lo habla muy bien, inyecta, literal, cultiva, cultiva, cultiva hasta que la cosecha te explote por un lado que no sabías. Pero simplemente tu foco no es la estrategia, es cómo tienes fe y la mantienes y pa, y sigues haciendo lo que tu conciencia dice y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa. Y mañana me voy a levantar, no sé qué hora será, pero mi conciencia me ha dicho que no me puedo acostar hasta grabar esto. Es que lo vais entendiendo ya, hermano. Literalmente tu vida está en escuchar esa conciencia. Mañana tengo a las 5:30, me levantaré sobre las 4:30, el bootcamp con mi club Golden Warrior, donde lideraré deporte al fallo por la mañana para aniquilar sus demonios y literalmente alinearles. Cuando tú te expones a mi energía, te alineas, literal, tu vida explota. 33 años fumando y en 2 días lo ha dejado. Eso es loco, guerreros. Eso es muy loco. Y tu propósito va a salvar almas, y yo lo tengo claro. Después de este vídeo, algo en ti ha brotado, vas a despertar, vas a empezar a caminar en propósito. Y como te he dicho, al final del vídeo lo vas a sentir, este cambio. Y os tenéis que quedar hasta el final, literal, porque ahí va a estar la clave realmente, ¿vale? Al final del vídeo. Y no quiero decirte el secreto de por qué tu vida va a cambiar, te lo diré al final del vídeo, pero realmente tu conciencia te lo está diciendo, que si te quedas, realmente sí va a cambiar tu vida, que no te estoy mintiendo. Y puede que a lo mejor obtengas el fruto por un lado que no sabías que iba a venir el fruto. Y puede que los puntos, solamente esto lo dijo Steve Jobs, se miren y se junten mirando hacia detrás. Puede que ahora, si tú intentas juntar estos puntos mirando hacia adelante, no lo vas a entender. Por eso te digo que al final del vídeo todo va a tener sentido. Pero si no te quedas, no sabrás la verdad que te va a cambiar la vida. Te va a hacer manifestar tus metas y literalmente hacer así, ¡pa! En tu dinero, en lo que quieras. Me da igual. Me da exactamente igual, ¿vale? Porque este vídeo no es para que generes más dinero, este vídeo es para que conectes más con tu razón de vivir. Cuando conectas con tu razón de vivir, inevitablemente Dios te bendice. Es que da igual, no es dinero, es relaciones, es amor, es paz. Dios te bendice cuando conectas. Por eso os voy a leer, serás hombre. Si guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida, si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan, si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan, si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres, si al hablar no exageras lo que sabes y quieres, si sueñas y los sueños no te hacen en su esclavo, si piensas y rechazas lo que piensas en vano, si tropiezas el triunfo, si llega tu derrota. Y a los dos impostores los tratas de igual forma, si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orden encanallado. Si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida. Amén. ¿Ahora qué? Ahora cuando tú te quieres rendir, ahora cuando quieres seguir poniendo el trabajo, ¿ahora qué? Ahora solamente te queda ese alarido, ahora solamente te queda el que por cada ápice de energía que tú inyectes en eso vas a cambiar un alma, vas a cambiar una vida, vas a ser alguien que nunca has sido porque Dios te la ha puesto. Dios no te abre esa puerta, no te da ese salto cuántico porque no estás yendo por el camino que quiere que vayas. Por tanto, no te va a abrir esa puerta. Tienes que encontrar realmente cuál es tu línea de esfuerzo, cuál es ese punto. Imagínate que eres un sim, un monigote de estos de la Wii que empieza a hacer así, cuando le coges del pescuezo y te tiene que plantar Dios. Tú tienes que saber dónde cojones te planta. ¡Pa! Ahí está. Ahí, pues quédate con eso y amplifica eso. Y amplificando y de repente esa visión que era confusa, era blur. Blur en inglés es como desenfocado. Ahora se va a hacer más enfocado. ¿Cómo se llama? Ahí en el CapCut, que es la que yo para editar, tiene un ajuste que como que se ve más nítido, nitidez, ¿no? Tu propósito será cada vez más nítido, pero para eso tienes que entrar en la travesía confusa, tienes que perderte. Permitirte perderte es brutal para encontrarte. Y no hay error, porque si recordad, si vivimos en un mundo de placer y dolor, vivimos en un mundo de
estoy confuso, me encuentro, estoy confuso. Una y la otra, literal, una y la otra. No vale elegir una solo. Y tienes que aprender a convivir con que en esta vida que los huesos se rompen, siempre va a haber las dos. Nunca va a haber una solo. Siempre va a haber una y luego la otra. Porque si no estás viviendo en una puta ilusión. Si no, tu vida no es real. Tu vida será real en la medida en la que creas que la dualidad existe y que siempre tendrás que sentirlo. Y eso es lo que habla Jesús de cargar tu cruz. Pero si te apoyas en Él, es liviano. ¿Cómo te apoyas en su cruz? ¿Cómo te apoyas en su fuerza? Con el Espíritu, ablandando tu corazón, literal. Tienes que ablandar tu corazón. ¿Cómo ablandas tu corazón? Abriéndote a la verdad, abriéndote esos hábitos. Cuando tú conviertes tu dificultad en un don, ahora manifiestas tu vida. Cuando tú no conviertes tu dificultad en un don y empiezas a perseguir el dinero, perseguir resultados, perseguir vicios, perseguir placer, porque estás evadiendo esa voz que tu conciencia te dice, Sergio, tienes un trauma, tienes que solucionarlo, tienes miedo a la crítica, tienes que solucionarlo, tienes pánico social, tienes que solucionarlo, no sabes comunicar, tienes que solucionarlo, mira, tienes que hacer esto antes de que acabe el día, aunque te duela, aunque estés cansado, aunque sea las 12 de la noche, hazlo y no falles, literal, no necesitas nada más. Si tú sabes que tienes ese revólver con esas balas de tu conciencia diarias, no te vayas a dormir hasta saber que has descargado todas las balas. Literal. Y cuando Dios te quiera dar ese placer, esa bendición te la va a dar. Y cuando Dios te quiera seguir poniendo dolor para que crezcas, pues agradécelo, ámalo. Pero desapégate de si viene el dolor o el placer. Simplemente céntrate en descargar esas balas. Porque esas balas sabes que te van a dar esa fracción del reino del cielo, que es cambiar una vida. Cuando después de este vídeo la gente haya impactado cientos de vidas, o incluso miles, no necesitaré placer, me vale eso. Puedo estar ayunando y me voy a sentir muchísimo mejor con el gozo de eso que pensar en comer. Porque ahí está la clave, literal. Esa es la verdadera clave. Y que nos diga que no os está engañando. Porque si tú no eres capaz de verlo, estás cegado. Literal, la gente que no lo ve está cegada. Por eso, ¿ahora qué? ¿Dónde te has quedado? ¿En qué punto estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Está en el vídeo o está en tus problemas? Tienes que ser capaz de dejar todo lo que yo te he metido en tu biblioteca subconsciente. Y todas estas semillas ya están implantadas. Ahora empieza a accionar. Después, cuando acabe este vídeo, que como te he dicho, todavía quedan unas semillas muy fuertes y poderosas, ponte a accionar. Empieza a vivir tu vida. Pero vive tu vida desde la pasión, desde el gozo de cambiar vidas, desde el propósito, desde cuál es esa línea de esfuerzo que me encantaría dar al mundo. Encuéntrala, hazte el mejor en eso y transforma tu vida para transformar la vida de otras personas, no hay más. Ese es el blueprint, ¿vale? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Más por esto conseguí la misericordia, para que en mí primeramente mostrase Jesucristo toda su longanimidad y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para la vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te recomiendo, hijo mío Timoteo, que conforme a las profecías sobre ti hechas anteriormente sostengas el buen combate, con fe y buena conciencia. Algunos que la perdieron naufragaron en la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para rendición de todos. Algunos verán resistencia, otros no verán nada, como puede ser yo, y otros algo habrá, loco, se me ha despertado internamente. Pues todas esas están bien, pero lo que no está bien es cerrarte a escucharlo. Por eso tú estás aquí escuchándolo, vas por buen camino. Ahora tienes que seguir ese camino de desarrollo personal, sustituir la dopamina, scrollear por vídeos de desarrollo personal, sustituir el azúcar por miel, sustituir el tabaco por ir a hacer ejercicio. Empieza a cambiar tu vida, empieza a moldearte para después moldear tu vida. Mucha gente quiere un emprendimiento, pero no saben vivir. ¿De qué te sirve? Vas a 70.000 euros como mi alumno ganó y vas a tirarte 5 años con marihuana, con relaciones tóxicas, con alcohol, con procrastinación y con lujuria. ¿Por qué? Porque no has creado unas raíces. Primero, enfócate en las raíces.
Luego ya vendrán técnicas de manifestación, estrategias de marketing, tu negocio, tal, viajar, sueños, amores, relaciones, sexo, pero ahora te tienes que enfocar literalmente en quién es esa persona que va a conducir ese vehículo. Porque si tú empiezas a crear la casa por el tejado, bueno, ya te lo sabes, ¿no? Si tú creas la casa por el tejado, ¿qué sucede? No te voy a decir la fábula entera y la metáfora entera. Ya eres mayorcito o mayorcita, pero el objetivo de este vídeo es que te salgas de la vida sin ningún objetivo más allá que conectar con tu intuición, porque eso va a cambiar tu vida. Tu vida puede cambiar literalmente si aplicas lo que te estoy dando en este vídeo, pero es un cambio que no te vas a esperar. Es un despertar interno. Pruébalo. Hoy decide. Si tienes problemas de insomnio, no scrollear, quedarte quieto totalmente en la cama hasta que literalmente empiece a llegar esa neblina del sueño que te haga dormir. Y empieza poco a poco, cuando estás quieto, sin mover ningún músculo ni pestañear, cierra los ojos boca arriba, empieza a bajar poco a poco las respiraciones y nota como tu corazón cada vez va siendo más flojo hasta que te duermas. Pruébalo. Mañana vas a ser una nueva persona, algo va a despertar en ti. ¿Por qué? Porque ya has creado un nuevo hábito que literalmente ha vaciado ese pajar que impedía escuchar esa conciencia. Y esa conciencia es la que tiene el poder del cambio en tu vida. Prueba también después a levantarte a las 5 de la mañana o a las 3:33 y actuar por el espíritu. Las fuerzas de algo que sientes que no es humano. Ese espíritu va a ser como una vibración que te desborde. Una vibración que sientas, como estoy sintiendo yo en este vídeo. Porque ya estoy cansado, no tengo fuerzas humanas, pero sigo porque sé que estoy haciendo lo correcto, sé que estoy en propósito, y cuando tú estás en propósito se te brinda el Espíritu Santo, esa sensación de estado de flow. Vas a empezar a levantarte a las 5 desde el espíritu, no desde el mindset. Vas a empezar a hacer ejercicio al fallo, nada más levantarte desde el espíritu, no desde el mindset. Y vas a darte duchas frías o cascadas heladas desde el espíritu, adentrándote y no pensando en querer salir, no, adentrándote y queriendo mirar de cerca ese dolor frío y que fluya por tu cuerpo, y al mismo tiempo empezar a ser inteligente, porque no es cuestión de darse cabezazos o que un hábito te vaya a cumplir metas o salir al país de tus sueños o ganar más dinero o cerrar ventas, no. El hábito simplemente es porque tu conciencia te lo ha dicho, no hay más. Estás en la vía, haces lo que tu conciencia te dice. Si tu conciencia te dice que duermas, duermes. Si tu conciencia te dice que ayunes, ayunes. Si tu conciencia te dice que te montes un festín, te montas un festín. ¿Lo empecéis a entender? Ese es el estilo, ese es el lifestyle. Y poco a poco vais a ir cogiendo pequeñas tuercas de diferentes personas para empezar a encontrar realmente la verdad y tu forma de vivir. Esa forma de vivir será la verdad para que les ayudará literalmente a cambiar, a manifestar su vida, a superar creencias limitantes. Tú tienes muchísimas creencias limitantes porque tienes muchísimos apegos al mundo externo. La seguridad de un empleo es una droga. El azúcar, la cafeína, el alcohol, una relación, la familia. Todo lo que tú tengas adicción al mundo externo es una droga. Ya está. Que te diga la ciencia que no, tal. El empleo es una droga más. Tú eres adicto a la seguridad de un empleo. Porque no tienes la fe y no actúas desde la abundancia. Tienes unos límites, esto lo escuché de Yados, tienes unos límites que no te los crees ni tú mismo. Literal. Eso es una enfermedad. La pobreza es una enfermedad. Por eso tienes que empezar a eliminar poco a poco las dependencias al mundo externo. Que es la lujuria, que es la gula, pues ayuno, pues tal. Tu yo de Aquiles ahora tienes que ponerlo en el espejo y darle su contrario. Como ese peón que se mira al espejo y ve al rey y ve a la dama. Eso es lo que tú tienes que crear. Y a partir de aquí de esa transformación es donde tú vas a poder cambiar y salvar almas. Pero si tú no haces esta transformación, ¿cómo vas a salvar almas, hermano? ¿Cómo yo voy a poder coger una persona tímida, que vive en miedo, que vibra en pensamiento, no en intuición, porque tiene pánico social, le hicieron bullying, es tímido, gilipollas, perdido como yo era, es un normal? No he podido pasar por este proceso, entonces yo le puedo guiar, punto A al punto B. Por eso tú tienes que agradecer las cosas que te han pasado en tu vida. También tienes que mirarlas desde el amor, desde la perspectiva, desde el adulto. No seguir siendo ese niño. Tu primera reacción, esto lo dice Mario López, tu primera reacción es de tu yo pasado. ¡Cartera! ¡He perdido la cartera! Tu yo pasado. ¿Qué hace tu yo abundante? Se ríe, hermano. Vale, ¿hay alguna solución? Sí, volver ahí. Voy. ¿No está? Pa, que le follen. Buscamos soluciones. Ya está. Y te dejas de centrar en lo que no puedes controlar. Empiezas a centrarte en lo que quieres que suceda. Esto es muy loco, ¿vale? Yo cuando viajé a Almería por primera vez y me independicé, empecé a comprender cuál es la mente del emprendedor, ¿vale? Porque me sucedían muchas cosas, me quedé en la calle, sin trabajo,
en un entorno, en una casa, una loca que me lanzó 6 huevos. Creo que ya sé contar su historia, cuando se hablaba de perdonar al principio del vídeo. Y ahí aprendí a que si tú tienes ese sentimiento de fe y simplemente dejas que tu modo instintivo se mueva, y lo que os he dicho, las descargas del revólver de vuestra conciencia, vais a ser capaces de que todo suceda correctamente. Porque esas consecuencias que vosotros pensáis no son irreales. Imagínate por un momento que tú solamente existe ese pensamiento positivo en ti. Cada vez que tu mente llega a proyectarse las consecuencias, a las limitaciones, tú le cierras la puerta, le dices hasta luego, majo. Solamente quiero crear una bola de pensamientos positivos y inyectar la energía ahí, en lo que quiero que suceda. Entonces ahí, cuando me independicé, creé una mente que se centra en lo que quiere que suceda, no en el miedo y en las limitaciones de tu yo inferior. Para eso tienes que viajar, para eso tienes que tomar las decisiones que realmente se importan. Que mires hacia atrás y digas, hostia, mi vida ha sido diferente. Puede que ahora mismo no sea ese millonario magnate que vive su gran vida de sueño, del creativo del Minecraft, pero miro para atrás y digo, hostia, he avanzado, ¿no? He avanzado, literal. Ese es el punto. Ese es el punto, que tú sientas que ha habido. Que tú sientas que no eres el mismo, que no eres la misma. Y claro, para eso necesitas tener gente que te inspire, ¿no? Si tú estás en un entorno de mierda, necesitas una autosugestión. Yo empecé con libros, con Brian Tracy, empecé en Napoleon Hill, pero tú tienes que empezar con lo que sea. Si es conmigo, si es con otra persona, es con otra persona. Y luego, en tu proceso, te tienes que acercar más. ¿Cómo te acercas más a una persona? Invirtiendo. Y cuando tú empieces a crear un proceso y un valor en tu persona, vas a sentir que tu entorno ya no lo quieres y te va a intentar volver a llevar a las profundidades de ese entorno que tú ya has sobrepasado. Y tú tienes ahí que crear una confianza en ti mismo, de decir, tu tiempo vale oro. Si una persona viene para querer pasar tiempo conmigo, le cobro. Literalmente, tú tienes que empezar ya a cobrar a tus amigos por estar contigo. Gilipollas, ¿qué dices? Si quieres, vienes aquí, me pagas 100 euros y te enseño a dejar el tabaco. Pero no te andes con gilipolleces. Yo no voy a... ¿Entiendes? Tienes que empezar a aprender a decir no. Te estoy dando un manual de la vida, literalmente. 3 años emprendiendo. ¿Cómo eliminar, por ejemplo, la masturbación? Te tienes que centrar siempre en la base de la adicción, es ese impulso que se implanta en tu mente y dejas que poco a poco te vaya corrompiendo y haciéndose más y más grande. Pues céntrate en la sirena. No te centres en nada más que no sea la sirena. No intentes taparte la nariz para no oler su fragancia que te lleva. No te tapes los ojos para no ver el cuerpazo que tiene la sirena, porque sucumbes. No, vete con un cuchillo y aniquila a la sirena. Le cortas el cuello. Así el marinero no muere porque es llevado a las profundidades y ahogado. Tienes que ser inteligente, ¿entiendes? Y habrá muchos tipos de sirenas internamente. Habrá muchos demonios diariamente que te quieran llevar para abajo. Y ahí estás tú, en la legión, como hemos hablado, con el escudo de Dios, la armadura de Dios y la espada de Cristo. Porque he venido aquí a dar espada. Eso es lo que dijo. He venido aquí a dar tribulación, ¿vale? El gozo tras la tristeza. Buah, esto es brutal. Todavía un poco y ya no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. Dijéronse entonces algunos de los discípulos. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. ¿Y por qué voy al Padre? Decían pues. ¿Qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Conoció Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿de esto inquirís entre vosotros? Porque os he dicho todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se volverá en gozo. La mujer, cuando está de parto, siente tristeza porque llega su hora, pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. Esto es con todo. Cuando vosotros en la bola del samsara pues sentís dolor, luego pues llegará la bendición. Pues es lo mismo, ¿vale? Pero así es la vida. Los huesos se rompen, la carga es dura. Por eso apóyate en personas. Acércate a una comunidad de personas que te van a hacer que tu carga sea liviana, que van a hacer que tu vida se potencie. Este vídeo te estará soqueando. No sé cuántas cientos de personas les habrá llegado este vídeo, pero es importante que si realmente te ha impactado y te está impactando, lo mandes a quien más quieres. Envíale este vídeo a quien más quieres. Y escríbeme por los comentarios que lo has hecho. Y te responderé y diré: ole tú, que has llegado a este momento de 1 hora y 13 del vídeo. Porque eso significa que realmente sí necesitabas escuchar este mensaje, sí necesitabas conectar con tu espíritu y convertirte en una nueva persona. Por eso estoy sintiendo ya internamente
el padre me está hablando y me dice que deje ya el vídeo, así que espero que te haya gustado, guerrero. Si queréis más vídeos como este, simplemente escribírmelo por los comentarios. Ha sido un lavado total del cerebro que te ha conectado con tu parte subconsciente. Abajo, como os he dicho, podéis agendar una llamada conmigo para acceder al Club Golden Warrior y ahí os cuento toda la información que necesitáis y si realmente podéis acceder a la comunidad o tenéis que seguir con el contenido gratuito. Pero si habéis llegado hasta aquí, lo más probable es que todos los que habéis llegado hasta este punto del vídeo sí que necesitéis o estéis preparados para entrar a este club. Va a ser un impacto como nunca he visto, literal. Va a ser un impacto muy loco. De hecho, si queréis saber un poquito, tengo una masterclass, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que la tenéis que ver, creo que dura 13 minutos. El vídeo de ayer no, el de anteayer, pues ahí ya miréis para abajo, que pone en la miniatura, no pierdas tu vida, mirar eso. Así que os quiero, guerreros, vamos a darle caña y hacia las estrellas, por todo, literal.